Bueno, ya regresé nuevamente. Ahí disculpen, lo que pasa es que tenía que acomodar el ángulo de la cámara para que más o menos vieran dónde se encuentra el conector. Bueno, aquí está el conector, que va, ahí como lo ven, va todo para allá hasta donde está el sensor, ¿ok? De aquel lado. Bueno, esta tiene su ciencia para poderlo sacar, ¿ok? No nada más vayan a agarrar y lo vayan a tratar de desenchufar. No, si lo tratan de desenchufar, despegarlo de un lado del otro, como de empujar esta parte hacia allá, lo único que van a hacer, van a quebrar el enchufe. ¿Ok? Primero tienen que sacarlo donde está montado para ustedes poderlos desconectar. De otra manera no lo pueden conectar, desconectar. ¿Ok? La manera de que es el que lo van a desconectar, van a ir con su dedo este índice por la parte de abajo y en lugar de, normalmente ustedes saben que yo he visto que, a mí me han visto que en los videos normalmente aprieto y jalo. En este caso, en la parte de abajo no voy a apretar. Al contrario, voy a agarrarlo con el dedo índice y lo voy a jalar hacia, digamos, hacia allá, hacia el lado del motor. Lo voy a jalar y ustedes van a sentir cuando lo priman que como que se libera hace como un clic, se libera como el seguro y esa es la señal de que ya lo pueden empujar hacia arriba. Entonces acuérdense, lo van a presionar hacia allá, hacia el motor, por abajo, abajo del conector. Ahorita que lo saque les enseño. Lo presionan y ya lo van a sacar hacia arriba. ¿Ok? Pues voy a meter mi dedo por abajo. Ok, ahí está por abajo. Ya lo estoy presionando ahí. Y como les digo, no lo primo, lo voy a jalar hacia allá. Entonces lo jalo y le hago para arriba. Y ya salió. Miren, ahí está. Miren, ya salió. Ahí está. Eso es lo que le digo. Esta parte de aquí es con este lo tienen que agarrar así y hacerle hacia allá. Así, este movimiento van a hacer así. No, es que obviamente estaba así, pero yo por abajo le hice así para poder zafarlo. Una vez que se oyen el clic, que ya se liberó el clip, ya lo pueden jalar hacia arriba y sale. Entonces, una vez ya liberado, ahora sí, pueden meter la otra mano para poder liberar el desconectar, perdón, el sensor. Ahora sí, en este sí lo van a oprimir y lo jalan, ¿ok? Traten de agarrar siempre de las bases, nunca jalen de los cables, ya que si jalan de los cables puede con el tiempo haga falso contacto, ¿ok? Entonces ahí, como ven, ya salió. Y lo que vamos a hacer a continuación es quitar el sensor, ¿ok? Bueno, aflojarlo. Ahora igual, déjenme volver a poner la cámara como estaba. Ahorita los veo. Bueno, ya estamos de regreso. Lo que van a hacer primero, van a meter primero su abrazadera, ¿ok? Y enseguida van a poner su dado para sacar sensores, ¿ok? De esta manera. Así y lo bajan. Y como les estaba diciendo, van a apretar en la parte de abajo con el desatornillador. Van a meterlo de lado y lo van a apretar. Ok, ya que lo apretaron, van a terminar de apretarlo con la matraca y el dado de 5/16. ¿Ok? Ahora, ojo, recuerden que no quieren tan apretado porque no quieren barrer la abrazadera. Nada más denle a una cierta fuerza que sienten que está bien apretado, pero sin barrerlo. ¿Ok? Bueno, ya apretamos la abrazadera. Ya está agarrando bien de la parte de abajo el dado. Eso va a evitar que cuando ustedes aflojen se abra. ¿Ok? Ahora procedemos a aflojar el sensor. Agarramos sus extensiones. Ponemos la larga primero y luego la corta. Me gusta este tipo de extensiones porque tienen la habilidad que se pueden mover un poquito hacia los lados. Entonces tiene un poquito mejor, un poquito más de maniobrabilidad.
Pero ustedes también, si son de las que no tienen este tipo de diseño, si son así de rectas, también pueden hacerlo, ¿ok? Bueno, la introducimos. Y una vez conectados, vamos a agarrar nuestra barra. Muy importante, antes de comenzar, les aconsejo que usen ¿cómo se dicen? Aceite penetrante para que penetre adentro del sensor, adentro de las, ¿cómo le dicen? Las grietas, para que pueda aflojar el sensor, ¿ok? Ahora, un amigo me recomendó esta marca en específico, que se dice Penetrating Catalytics, y este es todavía mejor porque este lo que hace, igual lo agregan y esperan 1 hora, 2 horas, y esto va a penetrar adentro del metal, entre las cavidades, y va a hacer que el trabajo de aflojar el sensor sea demasiado fácil, ¿ok? Por ejemplo, yo antes de comenzar el aflojar ya lo había puesto, nomás que se me olvidó decirles, hasta apenas ahorita me acordé, pero agréguenle esto antes de que comiencen a trabajar, ¿ok? Y también un consejo, que el motor esté en frío, no lo hagan en caliente. Lo pueden hacer en caliente, dado caso que ven que no afloja, prenden el carro por 3 minutos, pero eso sí, importante que lo dejen enfriar a manera que puedan trabajar otra vez aquí en el motor. Tampoco es aconsejable que esté demasiado caliente, ya que pueden barrer el sensor, ¿ok? Ni muy ni tanta, nada más un poco que se caliente un poquito, y ya después lo apagan, deja que medio se enfríe para que no se vayan a quemar cuando estén maniobrando ahí al lado del motor y no se quemen. Y ya después, como les digo, prueban y poco a poquito. No usan nada de pistolas de aire ni de eléctricas, háganlo a la mano, porque si lo hacen aquí con las pistolas eléctricas hay la posibilidad de que puedan barrer las roscas del sensor, ¿ok? So, abusados. Una vez dicho eso, pues procedemos ahora sí a aflojar. Ahora sí vamos a ver qué tanta fuerza. Déjenme mover un poquito la cámara. Y allá vamos. Ok, pues como podrán ver, la verdad, amigos, se los recomiendo. Aflojó, no estaba tan apretado. La verdad, muy recomendado. Bueno, una vez que ya sentí que aflojó, sacamos el dado, lo metemos y lo aflojamos otra vez, lo volvemos a meter y aflojamos, lo volvemos a meter y aflojamos. Ya cuando vemos que ya está a manera que lo pueden sacar con la mano, ahora sí sacamos nuestro dado. Nada más como está atorado, cuando pusimos la abrazadera, pues no sale. Pero nada más aflojen la abrazadera, sale el dado y sale la abrazadera. Ahorita que ya no tiene nada que le estorbe, pues ya nada más lo desenroscan rápidamente. Con mucho cuidado. There we go. Ahí está. Miren. Ahí está el sensor. ¿Ok? Y ahora esto es lo que les decía de la pieza. Déjenme pongo un poco de luz. La pieza de aquí. Oh, pero espérense. ¿Dónde está? Ok. Va así. Está en la parte de abajo. Está así la conexión. La parte de aquí sí le van a oprimir aquí para poderlo sacar. Pero como les digo, antes de quererlo desconectar, tienen que sacarlo de la base donde está montado. Está montado como, háganse cuenta, la punta del desarmador. Está montado así. Así. Entonces ustedes por abajo van a jalarle. No le van a oprimir. Le van a jalar hacia allá. Entonces cuando lo jalen, sienten que ya se libró el clip, van a agarrar esta parte de aquí y la van a jalar hacia arriba. Entonces eso va a hacer que se bote, que salga, ¿ok? Y una vez que salga,
ahí sí ya lo oprimen aquí y lo desconectan. ¿Ok? Abusados. Tengan cuidado, porque ustedes al conector de allá lo jalan y lo forzan, puede que esto se craquee. Y si aquí cuando esté lloviendo le entra agua, pues para qué les cuento, puede hacer un corto. ¿Ok? Abusados. Una vez dicho eso, pasamos a poner el nuevo sensor, que no sé dónde está. Déjenme lo busco, porque ya lo perdí y no sé dónde lo dejé. Ok, aquí está. Bueno, aquí está el nuevo sensor. Como les digo, este ya tiene esta pasta para evitar que la próxima vez que tengan que cambiarlo no se solidifique y se selle. Porque a veces si ustedes no le ponen esto anti-seize, lo que va a pasar la próxima vez que quieran sacarlo les va a costar uno y la mitad del otro. Póngale un poquito de anti-seize para evitar eso. Como en mi caso pues ya lo traía, solo necesito aplicarle. Lo que vamos a hacer, pues vamos a proceder a conectarlo. Y como les digo, con mucho cuidado, vayan metiéndolo. Tengan calma, tengan calma. Si no entra, busquen la manera, no lo forcen, no lo forcen. Tiene que entrar sin presión. Con cuidado, con cuidado. Si ven que no entra, o si ven que lo están metiendo, pero está entrando de lado, sáquenlo y vuelven a meter. Prueba y error, prueba y error. Hasta que vean que ya lo meten y está girando solito, solito, solito se está yendo, solito se está yendo, hasta que topa. Ahí es donde ya quiere decir que el sensor o lo que sea, tornillo, tuerca, está entrando de la manera correcta. ¿Okay? De lo contrario, pueden barrer el tornillo o las estrías, o como se llaman, las guías del tornillo, o en este caso las guías del sensor. Bueno, igual, mismo proceso. Vamos a apretar con el mismo dado. ¿Ok? Ahora, ya la preferencia de cada quien. Si quieren apretar, pueden ponerle otra vez la abrazadera. En mi caso, no lo voy a poner, ya que no requiere estar muy apretado. O sea, sí requiere estar muy apretado, pero no tanto. Casi normalmente cuando los tratas de aflojar es cuando están demasiado, pero demasiado apretados. ¿Ok? Pero cuando vas a apretarlo, lo apretas, pero no tanto a que ya no lo puedas poder volver a aflojar otra vez. ¿Ok? En este caso, si la pieza tiene especificaciones, los voy a poner en la pantalla de cuántos son libras de presión tienen que ponerle. En dado caso de que no haya, pues ustedes háganle un buen apretón, así como al tanteo. En mi caso yo no necesito la herramienta porque, como les digo, yo ya más o menos ya he quitado muchos sensores y ya más o menos los sensores ya sé la fuerza que ejerce mi brazo, más o menos la presión que llevan los sensores en los carros, ¿ok? Pero eso ya es decisión de cada quien. Lo mejor es, como les digo, si hay una medición, yo se lo voy a poner en la pantalla y ocupan esta, como les digo, la matraca especial para ponerle la graduación y ponerle la presión adecuada que lleva su sensor, ¿ok? En dado caso de que lo haya. Si no tiene una especificación, van a darle un buen apretón, pero tampoco tan fuerte para que lo barran, pero tampoco ni tan leve para que se afloje. O sea, como siempre les digo en los videos, ni muy muy, ni tan, ¿ok? Bueno. Amor es saber que hay que esperar el tiempo que sea, ni lo vamos a contar. Solo quiero ver que algo pasará. Tú solo dime que yo ando ready, te llego allá. Llévame contigo hasta las nubes. Mientras bajando la vibra sube. Dime qué vamos a hacer. Dime qué vamos a hacer. Cuando me dices, oye papi, más cerquita. Nada de pena que se quita. Tu sonrisa es mi favorita, baby. Tu pelo, tu olor y esos besos como tú ninguna. Bueno, una vez apretado, procedemos igual. Primero conectamos. Bueno amigos, tuve que agregar esta pequeña parte de audio ya que por alguna razón el video dejó de grabar audio, pero como quien dice ya hemos acabado. Lo único que tenemos que hacer es volver a conectar el sensor y después de ahí montarlo a su base y prácticamente hemos acabado.
No olviden que después de hacer esto, tienen que ir adentro del carro, meterle otra vez su escáner, borrar la luz de Check Engine Light y después de ahí tienen que ir a una autopista o en el freeway, como gusten llamarle, correr el carro alrededor entre media hora a una hora, para que así todos los sensores, todas las partes del carro se vuelvan a resetear y vuelvan otra vez a poder poner el escáner. Pero en sí no necesitan volver a ponérselo, nada más fíjense si la luz de Check Engine vuelve a salir. Si no vuelven a salir, obviamente que ya se arregló el problema, no tiene que ser nada más. Pero si en dado caso la luz volviera a salir, van a tener que volver a poner el escáner para ver si sale otro código o es el mismo problema. Pero que les aseguro que si es el mismo código, si le sale otra vez de Check Engine Light, les aseguro que va a ser otro código diferente y no va a ser el mismo. Pero como les digo, si ya no les sale el código, ya no tienen por qué hacer nada. Y pues el problema está arreglado. Y pues bueno, yo me paso a retirar. Nos estamos viendo. Adiós.